Vamos, Sergio. Vamos allá. Desde ahí, desde ahí. Soy del trabajo del agricultor y de la agricultora y de la fuerza de la mula. Soy del trillo de las lanchas. Y yo soy la recolecta de la cereza del tabaco. Y de los pimientos. Soy el olor a higuera. No te acerques al caballo, Sergio, que ya te lo han dicho. Y yo soy la silla de Enea, sentado con las mujeres en una noche como hoy de verano. Soy el subir a Santa Ana, a coser con las mujeres. Soy el agua de las fuentes que refresca. Soy un baño en el bañadero. Soy el olor de las boyas de anís. El olor del pimiento molido. Es que yo soy los geranios que espantan a las culebras. Soy la risa de vergüenza de las niñas. Soy el criticar de las vecinas y los vecinos. Yo soy. ¿Quién soy? ¿Y quiénes soy? ¿Os habéis preguntado eso? ¡Ah! ¿Quién nos dijo quiénes somos? Soy la que interrumpe, porque somos humanas y no pasa nada. Por Dios, ese Dios que nos protege, ¿dónde está? Somos un paseo a la soledad. Soy el brasero de la lata de sardina de los maestros. ¿Quién soy? Soy lo que soy. Gracias a nuestras abuelas que nos amamantaron y ahora nuestras madres, incluso las nodrizas, las vecinas. Soy la leche que sigue amamantando a esta tierra, la comarca de la Vera. Yo soy. ¿Quién soy? ¡No soy! Soy el agradecimiento a Tara.
Soy una bestia como ella. ¿Quién soy? ¿Quién sabe lo que soy? Soy el danzar de los danzantes hacia atrás, con el rostro paroteado, ¿verdad? Por esa cuesta, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Soy el columpio en las matanzas. Soy las cabañas en los basureros. ¿Lo recordáis? Soy un recuerdo. Soy un cantar. Soy arquitectura. Soy un mito. Soy una leyenda. Somos realidades. Yo soy quien soy gracias a mi maestro, que aquí está. Él me amamantó con este bello veneno. Y aquí estoy. Yo soy quien soy. ¡Soledad! La que no existe. No existe la soledad. Eso que dicen que en enero, en el invierno, camináis solos y solas. Sí, podéis caminar solos y solas. Pero no en soledad. Porque tenemos a nuestras ancestras, a nuestros ancestros. Tenemos este patrimonio, este legado, esta luna a la que no le tenemos que pedir, sino le tenemos que hablar, conversar con ella. No pidáis a Dios y a la Virgen de la Soledad. Conversar con ella. Conversar con vuestra fe. No le pidáis nada. Yo soy. ¿Quién soy? Soy la querencia. La que vuelve. Porque hay que viajar atrás para saber quiénes fuimos. Para aceptar quiénes somos hoy. Para los que están por llegar, les digamos quiénes son. ¿Quién le diréis a vuestros hijos, a vuestras nietas, a vuestros vecinos, a vuestras vecinas? ¿Quiénes somos? Y yo soy la querencia que vuelve a su hogar, a Cuacos de Yuste. Doy un agradecimiento a este pueblo por cómo me ha acogido, por cómo me ha vestido, por cómo me ha alimentado, dándome frambuesas, pepinos, sandías. Y tortilla. Y tortilla. Y yo soy el carácter de vosotras las mujeres, recias. Recias por el arado, por el cultivar. Soy el cariño de los hombres, sí. Este pueblo, los hombres son cariñosos, son amables. Se grita en el mundo entero. Los hombres de Cuacos de Yuste. Que hablan con amabilidad, prenda. Soy prenda. Yo soy quien va a volver a su hogar. Porque aquí está mi hogar. Entre estas tradiciones, estos cantares. Soy el pan untado, el sopetón, el aceite en el pan. ¿Cuándo? Cuando se deshace el aceite. Gracias, Cuacos de Yuste.